Buenas noches, soy Joaquín Edgardo Podaca Méndez, técnico radiólogo. Vamos a empezar con el capítulo número 2 del libro Resonancia Magnética dirigida a técnicos superiores en imagen diagnóstica. Recordemos que el 50% del diagnóstico médico lo aporta la técnica radiológica. Ese tamaño es nuestro trabajo, ¿no? Nuestra responsabilidad. Saludos para Ricardo Villalpando de Servi, Fernando Huerta de TIR Radiology, para el doctor Díaz de Londres, para el doctor Ever Alonso Trinidad y para el doctor Luis Felipe Sosa, para la doctora Carla Cruz y todos los que nos escuchan, ¿no? Para Emanuel Romero de Hospital Marina Mazatlán, para Luigi de Hospital Juan Pablo II de Perú, y luego seguimos dando más saludos. Vamos a seguir a lo que interesa, ¿no? Contraste tisular. Vamos a esperar a que agarre bien, porque el celular es nuevo, el otro me lo robaron, me asaltaron, me golpearon, ya saben la historia. No. Entre 8 me dieron hasta para llevar. Introducción. El contraste es un elemento clave en la imagen necesario para realizar diagnósticos y se puede definir como la intensidad que permite diferenciar estructuras anatómicas adyacentes o vecinas. En la imagen de resonancia magnética, el contraste entre los diferentes tejidos se produce por una interacción compleja entre múltiples variables, unas intrínsecas inherentes al propio tejido y otras extrínsecas, dependientes de factores técnicos o de aplicaciones. En la resonancia magnética, como sucede en otras técnicas de imagen médica, radiología convencional o tomografía axial computarizada, el contraste depende de la relación señal-ruido. Por la superioridad obtenida en la resonancia magnética, se relaciona con su mayor capacidad de analizar y utilizar más variables de las características tisulares. Por ello, a diferencia de otras técnicas, el uso de contraste externo es menos frecuente. El excelente detalle de las estructuras anatómicas y sus anomalías en áreas tales como el sistema nervioso central o regiones musculo-ligamentosas hacen de la resonancia magnética una modalidad de elección para diagnosticar las patologías. Contraste de los tejidos. El contraste de la imagen está controlado por una serie de factores que deben ser entendidos para poder obtener una imagen con calidad diagnóstica. Parámetros intrínsecos. Los parámetros intrínsecos son aquellos que no pueden cambiar porque son inherentes a los tejidos. Para obtener una imagen de resonancia magnética, en primer lugar se aplica un pulso de radiofrecuencia que provoca que los protones de los distintos tejidos entren en fase. Al finalizar el pulso de radiofrecuencia, los protones buscan un equilibrio electromagnético, produciéndose una liberación de energía que se recoge en una forma de señal eléctrica. Al mismo tiempo se produce un desfase de los protones, por lo que habría una disminución de la magnetización transversal. Después de la fase de excitación, la relajación de cada tejido tiene unas características específicas para la señal de resonancia magnética. Por este motivo se considera un factor intrínseco que condiciona el contraste de la imagen. Cada tejido tiene una relajación diferente y por ello una señal de resonancia magnética diferente expresada en el contraste tisular. Un mismo tejido puede presentar contrastes diferentes al estar enfermo o haber un tumor. En estos casos en la imagen se aprecian áreas de alta señal y áreas de baja señal. Otro factor intrínseco del contraste es el número o la densidad de protones en el tejido a estudiar, que tiene una relación directa con la señal y con el contraste. Relajación T1 y contraste T1. El tiempo de relajación es un concepto clave para entender el contraste de los tejidos en la imagen. Dejen de buscar mis pastillas para la gripa. El tiempo de relajación T1 explicado en el capítulo 1, Fundamento de la resonancia magnética, es el tiempo que necesitan los protones para volver a su estado inicial una vez ha cesado el pulso de excitación. Los protones de los tejidos recuperan la magnetización longitudinal de manera creciente. En este tiempo, llamado T1, el spin interacciona con el entorno que lo rodea y por ello cada tejido tiene un T1 diferente. Vamos a tomar la pastilla. El T1 no solo depende del tejido, tiene relación directa con la tasa del crecimiento de la magnetización longitudinal, sino también de la fuerza del campo magnético. Así, a mayor fuerza del campo magnético, más lenta es la relajación T1. En un entorno de grasa, el spin es muy rápido para incrementar la magnetización longitudinal y algo similar ocurre con la sustancia blanca. En cambio, en un entorno de líquido, la relajación longitudinal se alcanza
más lentamente y por ello el T1 es más largo, como sucede en el líquido cefalorraquídeo donde es unas 10 veces más lento que en la grasa. Cuando el T1 es corto, hay más señal de resonancia magnética y el contraste es más brillante. Por tanto, los tejidos de mayor facilidad para liberación de energética serán los primeros en alcanzar la magnetización longitudinal y más tarde la alcanzarán los tejidos que tienen una mayor dificultad en la cesión de energía. Así pues, cada tejido tiene una tasa de crecimiento de la magnetización longitudinal que se expresa en una curva de exponencial creciente determinando un tipo de contraste en la imagen. La imagen tiene mejor contraste y se obtiene en el momento de mayor diferencia o separación de las diferentes curvas. Por el contrario, si hay poca diferencia entre las curvas, no hay diferencias de contraste T1, relajación T2 y contraste T2. El tiempo de relajación T2 ocurre cuando los espines pierden su coherencia o fase de precisión por las interacciones entre ellos. Están en plano transverso formando una magnetización neta transversa y al cesar el pulso de radiofrecuencia a 90 grados, se inicia el desfase y empieza a decrecer la señal de resonancia magnética. Este tiempo de desfase es el T2 característico para cada tejido. El T2 es otro parámetro intrínseco del contraste tisular y tiene una relación directa con la tasa de desfase de los protones de un tejido específico. En los diferentes tejidos los espines difieren en su desfase y tienen un T2 específico que se representa en una curva exponencial que es decreciente. Así, el líquido cefalorraquídeo desfasa lentamente y tiene un T2 largo, al contrario de lo que sucede en la sustancia blanca o la grasa, que desfasan más rápido y tienen un T2 corto. El T2 largo da más señal de resonancia magnética y es un contraste brillante, al contrario de los tejidos con T2 corto que tienen una señal baja y contraste negro. La imagen resultante muestra contrastes T2 diversos según el tejido. A más separación de las curvas, más contrastes en la imagen. Densidad protónica. La densidad protónica dP o PD, dependiendo de la marca comercial, es otro factor intrínseco del contraste tisular y tiene una relación directa con el número de protones por volumen en cada tejido. O más protones, más señal. La señal de hueso es baja porque es un tejido con pocos protones y lo mismo sucede en estructuras con aire tales como los senos paranasales. En el cerebro se diferencia muy bien la corteza cerebral, más señal, de la sustancia blanca, menos señal. Parámetros extrínsecos. Los parámetros extrínsecos son aquellos que pueden ser manipulados por el técnico. Parámetros básicos extrínsecos del contraste. Hay diversos parámetros extrínsecos o técnicos, los más básicos que contribuyen al contraste. Tiempo de repetición TR. Tiempo que transcurre entre un pulso de radiofrecuencia y el siguiente. Tiempo de eco TE. Tiempo que transcurre entre el pulso de radiofrecuencia y la recogida del eco. Ángulo de inclinación flip angle. Ángulo que indica el vector de magnetización longitudinal. Tiempo de inversión, tiempo que separa el pulso inicial de 180 grados del pulso de 90 grados. El tiempo de repetición y el tiempo de eco se miden en milisegundos y su duración depende de la potenciación que se quiere obtener, ya que todos los tejidos no liberan la energía a la misma velocidad. Los parámetros extrínsecos que se utilizan en la secuencia se mueven en unos límites que permiten pequeñas diferencias. Por ello es importante saber que sobrepasados los límites, el resultado puede no ser deseado e incluso ser de baja calidad. Por ejemplo, el líquido en un T2 siempre es blanco, mientras que en un T1 es gris. El operador debe conocer cómo estos parámetros extrínsecos producen la potenciación necesaria en T1, T2 o densidad protónica. El tiempo de repetición determina el tiempo T1 y también la ponderación de la imagen en densidad protónica. El ángulo de inclinación controla el tiempo T1 y la ponderación de la imagen en densidad protónica. El tiempo de eco controla la ponderación T2 de la imagen. Existen otros parámetros técnicos como por ejemplo el tiempo de adquisición, la relación señal-ruido y la resolución espacial que influyen en la calidad del estudio y que se verán en capítulos posteriores. Secuencias, potenciación del contraste tisular. Las secuencias son una serie de pulsos de excitación, radiofrecuencia, de amplitud y ritmo prefijados, a veces seguidos de uno o más pulsos de refase. La señal de resonancia magnética, llamada también señal de eco, se recoge en un momento determinado forzando los contrastes T1, T2 o densidad protónica de los tejidos. Es lo que se conoce como potenciación del contraste. Al hacer un estudio de resonancia magnética siempre se realizan varias secuencias con diferentes potenciaciones ya que de esta manera la información sobre el contraste tisular es muy amplia. Al seleccionar un parámetro u otro se determina no solo la ponderación de la imagen T1, T2 y densidad protónica, sino también la calidad de la imagen y la sensibilidad para detectar una patología determinada.
Cuando es necesario el contraste tisular, como por ejemplo en caso de sospecha de tumores o de infección, se puede incrementar con el uso de medios de contraste externos. Se trata de sustancias que alteran la señal de algunos tejidos, tanto normales como patológicos, para facilitar un mejor diagnóstico. A continuación se detallan las diferentes potenciaciones en las imágenes de resonancia magnética. Potenciación T1. Resaltan los diferentes T1 de la relajación glutinal de los tejidos. El parámetro clave es el tiempo de repetición. Si es corto, se aumenta la diferencia entre los tejidos y aquellos con T1 lento no tienen tiempo de dar señal. El tiempo de eco también debe ser corto para evitar que ocurra el desfase de los protones durante la relajación. La grasa y el agua funcionan de manera opuesta con relación a su tiempo de relajación. Al tener una baja energía inherente, la grasa absorbe fácilmente la energía de los átomos de hidrógeno, lo que permite una recuperación T1 relativamente rápida. El T1 de la grasa es corto, por el contrario. El agua tiene una alta energía inherente y no puede absorber fácilmente la energía de los núcleos de hidrógeno, por lo que la recuperación del T1 del agua es relativamente lenta. El T1 del agua es largo. Potenciación T2. El valor T2 de los tejidos no se ve influido por el campo magnético principal, por lo que es independiente de este. Si el tiempo de relajación transversal T2 depende de los factores spin-spin y heterogeneidades del campo magnético principal, se denominan tiempo de relajación transversal T2 asterisco. Se utiliza un tiempo de repetición largo para que los protones pierdan la energía sobrante absorbida durante el pulso de radiofrecuencia, combinado con un tiempo de eco largo para que también pierdan la fase. En tejidos grasos es fácil que tenga lugar la interacción spin-spin, porque las moléculas se encuentran más juntas. Como resultado de ello se produce un rápido desfase y pérdida de la magnetización transversal. Y el T2 de la grasa es corto. Por el contrario, el T2 en el agua es menos eficiente que en la grasa, porque las moléculas están separadas entre sí y es más fácil que ocurra la interacción spin-spin. En este caso, el desfase de los spines es lento y la pérdida de la señal o de la magnetización transversal es gradual y el T2 del agua es largo. La tabla potenciación de la dP o dP o PD o densidad protónica, dependiendo de la marca comercial, cambia la nomenclatura con la que se determina la secuencia. Las imágenes potenciadas en densidad protónica deben resaltar los protones de hidrógeno existentes en el tejido. La utilización de un tiempo de repetición largo permite un aumento de la densidad protónica. ¿Listo? En resumen, en la resonancia magnética el contraste tisular es un aspecto clave para el diagnóstico. Depende de las características intrínsecas de los tejidos, factores intrínsecos sometidos a un campo magnético externo y que interactúan con los pulsos de radiofrecuencia mediante las secuencias factores extrínsecos. El técnico debe conocer las variables que influyen en las características de la señal de los tejidos para obtener un mayor contraste de la imagen. Una autoevaluación sería una pregunta sería, ¿qué parámetro se puede manipular para obtener una imagen en T1? A, el tiempo de eco. B, la densidad protónica. C, el tiempo de repetición. D, el T1. E, A y C son correctas. 2. Para obtener una imagen potenciada en T2 se necesita A, tiempo de repetición y tiempo de eco altos. B, tiempo de repetición alto y tiempo de eco bajo. C, tiempo de repetición bajo y tiempo de eco alto. D, tiempo de repetición y tiempo de eco bajos. E, ninguna es correcta. 3. Se considera un tiempo de repetición corto cuando su duración es menor de A, 1500 o 1.500. B, 2.0 o 2000. C, 600. D, 3.000 o 3000. E, 1.200 o 1200. La grasa. 4. La grasa tiene un T1 corto, por lo que A, libera rápido la energía. B, no libera energía. C, libera lentamente la energía. D, libera energía. E, libera poca energía. 5. En una imagen potenciada en T2, el líquido cerebrorraquídeo es A, negro. B, gris. C, blanco. D, no da señal en T2. E, todas son falsas. 6. ¿En qué está potenciada la siguiente imagen?
A, T1, B, T2, C, densidad protónica, D, densidad protónica y T2, E, A y C son correctas. 7. ¿Cuál es la potenciación de las siguientes imágenes? A, densidad protónica y T2, B, T1 y densidad protónica, C, T2, D, densidad protónica, E, las dos son T1. 8. En una imagen potenciada en T1 la grasa es A, negro, B, gris, C, blanca, D, la grasa en T1 no se ve, E, todas son falsas. Deja tus respuestas en los comentarios, si así lo quieres, ¿no?